Listísimo, estamos al aire. Muy buenas noches, mi querida gente. Estamos en la décima temporada, 5 años conectando con ustedes de Psicomorfosis. Hoy es uno de los días en que es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Particularmente tenemos solamente un programa a la semana, pero este mes me quise dar el permiso a la víspera de mi cumpleaños 39, ya saben cómo me gusta festejarlo, que siempre en esta temporada trato de tener como experiencias que son importantes para mí, para poder cerrar como mi ciclo. Ya saben que cada invitado tiene, el doctor no lo sabe, también es una primicia para él. ¿Por qué está invitado el doctor? Hay una historia, todos, doctor, tienen una historia, todos los participantes, todos los que deciden decir que sí a este espacio, siempre tiene una implicación personal para su servidor. Antes de dar como el preámbulo, como su reseña, quiero dar mi propia reseña del por qué usted está invitado aquí. Hace 20 años, yo tenía 18 años, me fui a la ciudad de Zacatecas dejando la carrera de psicología. Dejé yo de estudiar aquí en León psicología y me fui a estudiar a Zacatecas filosofía. Y creo que fue una de las épocas más crudas, adversas de mi vida, pero creo que esa etapa, justamente esa etapa, fue la que forjó el resto de mi futuro. Yo soy autista, todavía no estaba diagnosticada y recuerdo que no pude terminar por una materia que se llamaba lógica. Mm. No podía hacer los ejercicios. No me lo permitía, eso me frustró muchísimo. Pero de toda esa etapa de mi estancia en Zacatecas, recuerdo a dos personas, a usted y a su esposa, Rocío Cázares, Ay, muchas que gracias. fueron, que fueron muy importantes en ese trayecto. Sí, muy, muy importantes. Yo no terminé la carrera, pero creo que eso forjó un camino muy importante para mí. Hace 2 semanas tuve la fortuna de hablar de tutorías sombra a nivel universitario. Y sin que esto sea creo que todos los programas se están como conjuntando. Qué importante es tener docentes amorosos, comprometidos, que puedan ayudar a que uno no se dé por vencido. Hoy, doctor, estoy a punto de terminar un doctorado y le conservo en mi memoria de una manera extraordinaria junto con su esposa. Y Ay, ojalá Cristal, muchísimas gracias. Qué generosa, sí, qué generosa. hace Muchas 20 gracias. años, doctor, ya Oye, de eso yo pues, era una chamaca, sí, pero caray. gracias por esa participación en mi vida, ¿no? Entonces, esa es la razón. He seguido después ya vino un libro que usted con su esposa fueron y son creadores, que habla del duelo, que creo que es un libro hermosísimo, que al ratito voy a postear porque lo venden en Gandhi, está en Amazon, incluso está en Mercado Libre. O sea, es un libro que para mí también fue muy crucial en una etapa de mi vida, post-pandémica, que creo que vale la pena hablar. Ya después armaré algo para poder hablar como de ese material. Y pues bueno, darle la bienvenida a este espacio para hablar de un tema que creo que es hermosísimo en todo el constructo. Hace ratito usted me escribió diciéndome, hoy es el Día Internacional de la Filosofía y cómo no, vamos a romper el preámbulo con eso, ¿no? O sea, vamos a cuestionarnos y a poder darnos el permiso este día jueves de poder entablar una charla que puede tener mucho sentido en estos tiempos. Creo que es importante explorar el pensamiento crítico, la bioética
y la posibilidad tan maravillosa de construir una vida que merezca pues ser vivida, como lo dice el tema. Por Muy supuesto, bien. bienvenido sea usted. ¿Cómo empezamos a desmenuzar este tema? ¿Qué es el pensamiento crítico, doctor? ¿Qué es la bioética? ¿Cómo estas dos palabras que para muchas personas pueden resultar complejas, pueden permitirnos llevarnos a una vida que merezca ser vivida, doctor? Oye, muchísimas gracias. Mira, antes de empezar con eso, quiero felicitarte, ¿no? Porque hay un montón de cosas que celebrar, por lo que estoy viendo. Tu cumpleaños que está próximo, tu doctorado, ¿no? Y que el programa tiene 10 años. Muchas felicidades por todo eso. Y pues gracias por invitarme. Ha sido muy generosa tu invitación, tu presentación. Me emociona mucho lo que he escuchado, lo que me has dicho. Muchísimas gracias. Es muy emocionante. Y bueno, sí, efectivamente, hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Es un día especial dedicado justamente a conmemorar, a festejar lo que hacemos en las universidades haciendo filosofía. Lamentablemente la filosofía se ha convertido en una institución, es un campo universitario bien consolidado, pero eso tiene ventajas también, ¿no? Digo lamentablemente porque en realidad, como espero que veamos esta noche, hacemos filosofía de muchas maneras, ¿no? Hacemos filosofía cuando nos cuestionamos, cuando nos preguntamos acerca de cualquier cosa, ¿no? El porqué de algo, el de si vale la pena, el de si es correcto o no es correcto, si no hay una mejor manera de hacerlo, el de cómo empezó todo, etcétera. Todas esas son preguntas filosóficas y pues no son exclusivas de la filosofía. Eh, cuando preguntamos, por ejemplo, en el campo de la bioética, ¿qué es lo que hace a una persona un buen profesional, ¿no? Una buena médica, un buen médico, un buen enfermero, una buena enfermera. Esas son preguntas también filosóficas, que tienen que ver justamente con aquellos valores, aquellos principios, aquellos saberes con los que nos identificamos. Pero al hacer esa pregunta, pues cuestionamos de qué se trata, ¿no? Cuestionamos nuestra comprensión de ello, cuestionamos si lo hacemos bien, cuestionamos el alcance de aquello que nos define, ¿no? Y todo eso es parte justamente de la filosofía, es parte de esta actitud que tenemos de preguntarnos, de cuestionarnos, de examinar con mucho cuidado. Podemos decir que el pensamiento crítico, en efecto, es un poco todo eso. El pensamiento crítico es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Tiene pocas décadas. Quizá tiene un poco más de un siglo que lo conocemos, en realidad menos, ¿no? Como tal, el concepto inició en una obra de John Dewey que se llama ¿Cómo pensamos? Fue publicada en 1910 en Estados Unidos. Y esta obra pertenece a una cierta tradición de pensamiento que es propia de Estados Unidos, que se llama pragmatismo. En esta obra, Dewey se preocupa justamente por examinar los procesos mentales que seguimos los seres humanos para responder a una inquietud o a un problema. Para Dewey, el pensamiento crítico es una forma de disolver un problema. Y para él es una actitud autorreflexiva en donde uno examina, digamos, las mejores respuestas posibles a un cierto problema. Y entonces, pues reunimos evidencia, reunimos buena lógica. Entiendo que a lo mejor la lógica no te trae muy buenos recuerdos, pero seguro que has encontrado una Cita. forma de llevarte bien Amo con la ella, ¿no? lógica, La lógica es pero no se me daban imprescindible. los ejercicios. Ajá. Sí, sí, sí. Habrá que hablar también de eso, de cómo enseñamos pensamiento abstracto, que tiene que Claro, ver con el pensamiento crítico. Una rama importante del pensamiento crítico es justamente cómo evaluamos argumentos. Y como sabes, un argumento es un trozo de discurso en donde probamos algo con cierta evidencia, con cierto respaldo, ¿no? Y la lógica nos enseña a hacer ese trabajo de evaluación, a establecer si las razones que damos a favor de algo son o no buenas razones, si están bien bien, estructuradas, si son claras, si son accesibles para la gente que tiene dominio del tema, o llanamente si son verdaderas o falsas, ¿no? Es el tipo de cosas que hacemos con el pensamiento crítico. Pero bueno, decía que para Dewey el pensamiento crítico es una forma de disipar un problema, ¿no? Ante un problema, ante una pregunta, ¿cómo funciona? ¿Cómo se puede hacer mejor? ¿Por qué es así? ¿Por qué sucede lo que sucede? Etcétera. Claro, con más contenido. Esas preguntas pues se abordan con una actitud inquisitiva, reuniendo información, valorando la información y la evidencia.
una forma, creo yo, como muy clara y muy sencilla de poner esto es que el pensamiento crítico consiste en tratar de establecer por qué deberíamos creer lo que creemos, por qué deberíamos aceptar ciertas creencias y no otras, ¿no? Y eso nos permite justamente formar conocimiento, aceptar conocimiento, separar lo que es conocimiento de lo que no es conocimiento, pero también tiene una dimensión práctica que nos permite justamente tomar decisiones, ¿no? Con buena información, con argumentos sólidos o por lo menos aceptables, podemos tomar decisiones importantes para nuestra vida. Pero también decisiones, digamos, más triviales, como por ejemplo, cómo pasar una tarde divertida o cuál puede Correcto. ser una buena forma de satisfacer un antojo, ¿no? O qué puedo hacer para convencer a alguien de que me acompañe a tal o cual lugar, o cosas mucho más profundas, ¿no? Como por ejemplo, cómo debería ser la relación médico-paciente, o cuál es el límite de Psicólogo, la autonomía de las paciente. personas. ¿Vale? Ujú. Psicólogo, paciente. O sea, Psicólogo ¿cómo paciente, es la exacto, exacto, sí, relación? sí, sí, Ujú. sí. Esas son preguntas que inquietan a muchas personas y una forma de responderlas es con pensamiento crítico, es decir, con una actitud reflexiva, una actitud dirigida de cierta manera, una actitud inquisitiva que trata de reunir evidencia, buenos argumentos, dialogar con muchas personas, con especialistas, etcétera, y a partir de este trabajo inquisitivo, este trabajo de búsqueda, damos una respuesta a esas preguntas, ¿no? Con lo cual, el pensamiento crítico no es nada en particular, ¿no? Sino que es un conjunto de herramientas que nos permiten hacer aplicaciones o enfrentar problemas en casi cualquier campo de la vida, ¿no? A mí me ha interesado, pues, llevarlo a la bioética, que es una de mis debilidades, ¿no? Eh, y creo que no Sí, podemos hacer bioética sin pensamiento crítico, aunque no siempre se identifica de esa manera, ¿no? Pero ciertamente yo estoy convencido de que no se puede hacer bioética en cualquiera de sus niveles de una manera irracional, irreflexiva, poco argumentativa, etcétera, ¿no? En la bioética, cualquier tema que te interese necesita de una reflexión crítica muy intensa, muy profunda, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los argumentos a favor de la eutanasia. Bueno, a favor justamente de ofrecer una defensa moral, ética de la eutanasia. Que ese es un tema muy importante hoy en día en México, en nuestro país. Y pues la filosofía tiene un rato pensando en estas cuestiones, ¿no? Entonces la filosofía puede hacer aportaciones argumentativas para tomar una postura, digamos, que muestre que la eutanasia no siempre, bueno, más bien, quizá con más precisión, que la eutanasia activa, cuando ayudamos a una persona a morir, cuando un médico, un especialista ayuda a una persona a morir, que eso no siempre es un problema moral y que muchas veces incluso podría tener muchas ventajas para la persona que recibe la muerte, ¿no? O sea, podría ser un bien para la persona que recibe la muerte. Bueno, ese tipo de cosas son, creo yo, imprescindibles en la bioética. Ahora, ¿qué es la bioética? Bueno, bajo mi perfil, doctor. sí, perdón, estoy Ujú. hablando demasiado. Bajo, no se preocupe. Bajo mi perfil del esquema de la salud mental, solo como para contribuir con lo que usted está diciendo, creo que la bioética es sumamente importante en estos tiempos. Es llevarnos a cuestionar si es válido solo porque funciona, o sea, solo porque funciona esta metodología de aplicación clínica es válida, o sea, es razonable la aplicación, aunque implique un montón de sufrimiento humano, que con la analogía de derivar a una cura emocional se aplica sin ser cuestionada, ¿no? Lo que hacemos, lo que hablamos, lo que hacemos patológico, que realmente no es patológico, que es en sí mismo la vida misma, ¿no? O sea, esta manera de hacer patológico los procesos naturales de la vida, ¿no? Entonces, hablando de la importancia y de la relevancia de la bioética desde cualquier margen de aplicación, doctor, creo que es indispensable el mínimo conocimiento de cómo ejercemos desde nuestra profesión hacia la vida activa, pero desde la vida activa, desde como yo, cuando estaba haciendo como los spots, desde cómo pensamos lo que sentimos, ¿sí? Desde cuál es el trayecto, desde el inicio de la formación del pensamiento hasta la estación de la emoción y de cómo ésta se transfiere en un acto activo para la vida, o sea, lo que nosotros estamos ejerciendo, lo que le llamamos vida, mi vida.
¿no? Claro. Entonces, solamente como para contribuir de la importancia que es y de relevante que es tener el manejo mínimo de bioética y del conocimiento de tal, ¿no? Obviamente el pensamiento crítico. Sí, tienes razón, desde luego. Eh, Una serie de temas importantes en la bioética creo que están dirigidos fuertemente a lo que tú has planteado como un interés vital porque una persona tenga una buena atención y porque una persona tenga una atención de acuerdo con sus valores y principios, ¿no? En bioética a eso se le identifica como, desde el punto de vista del paciente, como su autonomía. El paciente o el usuario, ¿no? Es su autonomía, que es la capacidad que tiene una persona para vivir de acuerdo con sus valores, creencias, principios y deseos, ¿no? Y ese es un valor muy importante en la bioética, es un valor central. Ay, creo que algo pasó. Cristal, creo que está todo bien, porque dejé de verte unos Sí, segundos. ¿está todo bien? Ah, muy bien. ¿Ya estamos bien? Ok, Sí, listo. todo bien, ¿verdad? Sigo. Todo bien, sí, Muy bien. Sí, 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 estaba yo hablando de la autonomía, que bueno, que es un valor fundamental en la bioética, ¿no? El respeto por la decisión propia, por la voluntad de cada uno de los usuarios de un servicio de atención médica, ¿no? Pero desde el punto de vista médico es justamente eso, es el respeto a la voluntad, a los deseos, a las creencias de otras personas, ¿no? Hay muchas personas todavía en México y en el mundo que piensan que la bioética es un accesorio, como una formalidad que estorba más que ayuda o que sirve para que el personal médico se pueda defender, digamos, de demandas o de malas prácticas, ¿no? Pero en realidad la bioética, como creo que ha sugerido con mucha precisión, se refiere en buena medida al bienestar, a lo que nos importa en nuestros términos sobre qué es una buena vida. Y ese es el otro tema que yo te propongo que toquemos, ¿no? El de qué vidas son las que valen la pena ser vividas, ¿no? Digamos. Y pensando justamente en la filosofía, en el pensamiento crítico y en la bioética, pues yo diría que una vida que vale la pena ser vivida es una vida que tiene una actitud de autoexamen, una actitud autorreflexiva, que examina continuamente sus creencias, sus valores, que se convierte en una vida activa para sí misma, ¿no? Una mente activa para sí misma, que busca justamente cómo quiere vivir, cómo quiere ser atendido, cómo quiere, incluso cómo quiere aceptar el inevitable sufrimiento, ¿no? En qué términos, digamos, puede enfrentar el sufrimiento que es inevitable en nuestra vida, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la autonomía, con la capacidad que tiene uno para vivir de acuerdo, como digo, con sus creencias, convicciones, valores y deseos, ¿no? Pero también creo que una vida que vale la pena ser vivida requiere de vínculos interpersonales interesantes, significativos. Somos autónomos porque tenemos un montón de gente que nos rodea, porque tenemos amigos, tenemos familia, tenemos colegas, tenemos instituciones, ¿no? Toda esa red de personas, de instituciones, sostiene a nuestra vida. Y también nosotros sostenemos a otras vidas, ¿no? Yo sostengo muchas vidas, pues un poco con lo que hago, ¿no? Con mis clases, con mi amistad, correcto. con mi trabajo, etcétera, ¿no? Entonces vivimos en una intrincada red de nodos, de vínculos interpersonales, y la autonomía es justamente uno de esos nodos, ¿no? Pero no se puede entender la autonomía sin la red misma, ¿no? Sin esos vínculos interpersonales. Esta me parece que es una comprensión interesante de la autonomía que pone mucho énfasis justamente en la plenitud de cada persona en función justamente de sus vínculos sociales. Uno no puede, digamos, aprender a pensar, uno no puede aprender a cuestionar por sí solo, ¿no? Vivimos en un mundo interrelacionado profundamente y tenemos prácticas que tienen años, ¿no? Años de ejercerse, de afinarse, de cuidarse, de esmerarse, ¿no? La filosofía es un poco eso, ¿no? Si uno quiere hablar de pensamiento crítico y filosofía, hoy que es justamente el día de la filosofía, pues uno tiene que reconocer que la filosofía nos ha enseñado a pensar, ¿no? Al menos para nuestra cultura y tradición, en la filosofía encontramos, en autores como Platón, ¿no? Encontramos las herramientas de pensamiento que seguimos usando.
Un argumento es una pieza de discurso, un trozo de discurso que Platón usó de manera exhaustiva en sus diálogos, ¿no? Una definición es otra pieza de discurso que nos sirve también para delimitar el tema y también Platón puso mucho empeño, mucha atención a justamente cómo definimos un concepto, ¿no? Una idea. Eh, otra herramienta bien bonita en pensamiento crítico son los experimentos mentales. Platón nos propuso Así es. algunos de los experimentos mentales más fascinantes que uno puede imaginar, ¿no? El que todo el mundo conoce, por ejemplo, es la alegoría de la caverna, que es un experimento mental. Es un experimento Sí, mental que Platón utiliza para hablarnos de cómo concibe la realidad, para hablarnos de cómo la realidad está estructurada en diferentes niveles y cómo podemos, en un esfuerzo ético individual fuerte, ascender por esos niveles hasta llegar al conocimiento verdadero, al conocimiento de la luz solar, ¿no? La luz que aclara, que ilumina todo con nitidez, claro. ¿no? Sí, eso es maravilloso y eso está en Platón, ¿no? Esa es justamente una forma de usar el discurso de manera retórica para comunicar una idea muy profunda, muy compleja, que, bueno, que nos tiene cautivados desde hace 20 siglos, ¿no? Bueno, un poco más, unos 25 siglos más o menos, ¿no? Estamos, Ay, no eh, más. ahí nomás, sí, sí, sí. Sí, 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 estamos todavía pensando en esos conceptos, en esos términos, en esas definiciones. Seguimos evaluando sus argumentos, seguimos leyendo sus textos, porque nos enseñan un montón de cosas, ¿no? Eh, bueno, o sea, nos enseñan a pensar justamente. Y a partir de Platón, digamos, la Así es. tradición filosófica, pues ha configurado en buena medida las instituciones más interesantes de nuestra cultura, ¿no? Piensa, por ejemplo, bueno, pensemos, por ejemplo, en cómo uno de sus discípulos, Aristóteles, le dio forma, digamos, a los saberes que tenemos hoy en día, ¿no? En Aristóteles encontramos textos de física, de biología, de medicina, de animales, ¿no? Que son fascinantes, son maravillosos, de retórica, de lógica. O sea, él creó, digamos, la metodología para un montón de ciencias y creó el tipo de discurso que seguimos usando hoy en día. Un discurso que busca definiciones, que busca argumentos correctos, que busca cuestionamientos aceptables de acuerdo con la evidencia, que distingue entre tipos de discursos, ¿no? Hay un discurso apropiado para la medicina, un discurso apropiado para la física, otro apropiado para la metafísica, y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, es realmente fascinante lo que uno puede aprender haciendo una revisión del pensamiento filosófico y cómo esto se ha consolidado en el siglo XX y lo que va de este siglo en pensamiento crítico, ¿no? En el conjunto de herramientas que nos permiten pensar y hacer aplicaciones a diferentes campos de conocimiento, entre ellos, como quiero enfatizar, la bioética, ¿no? Con sus diferentes ramas y campos también, ¿no? ¿Cómo ves? Le preguntan le preguntan aquí en Facebook algo que creo relevante, ¿no? Es Yolanda Cerón, saludos, que es la que escribió, dice un cuestionamiento para usted. ¿Cree que en la actualidad las generaciones presentes han perdido la capacidad de pensamiento crítico o es una cualidad o una especificación propia de esta generación? La anulación del pensamiento, del cuestionamiento. ¿Sí es propio de la generación o realmente sí hay una pérdida de la capacidad de poder introducirnos en esta área? Ya. Es una pregunta bien difícil. Yo no sé si puedo Sí, contestarla. Yo siento, ¿no? Es una intuición que espero formular ok. correctamente, pero siento que estamos en un momento bien emocionante de transición de cómo hacemos las Ujú. cosas. Y con eso me refiero a cómo usamos cada vez más inteligencias artificiales. Así Es una es. herramienta poderosísima, es una herramienta que nos permite tener ahora mismo diálogos muy profundos sobre casi cualquier campo del saber Sí, humano, ¿no? La velocidad vertiginosa con la que se están actualizando las inteligencias artificiales es pavorosa, ¿no? Yo empecé a usar el día de hoy, desde Google, empecé a usar su versión 3 de su inteligencia artificial y la verdad es sí, que es asombrosa, ¿no? Asombrosa.
Y hay una preocupación que creo que hace eco de lo que dice Yolanda, de que hoy en día estamos justamente olvidando o desaprendiendo a pensar que los jóvenes no tienen capacidad, digamos, de concentración, que rápidamente cambian de texto, de pantalla, de imagen, de aplicación, de lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que no solamente los jóvenes, ¿no? O las jóvenes, No, todo el mundo creo está que ahora, todos estamos envueltos en ese tren. O sea, yo exacto, decía, exacto, estamos todos en ese antes de tren. escribir un libro, doctor, antes de escribir un libro era un ejercicio de años. O Sí, sea, era una metodología de mucha complejidad. Y hablaba sí, yo hace unos programas con un escritor de cómo sí la IA es una herramienta maravillosísima y poderosísima, pero también tiene esta doble jugada y que todo, es que todo es un problema filosófico, todo es un contexto filosófico. exacto, ¿Desde dónde sí, la estamos usando? ¿Para qué la estamos usando? Porque con ella podríamos desarrollar muchísimas cosas y hemos desarrollado muchísimas cosas, ¿sí? Yo, para poder como responder también desde mi punto de vista, ¿no? Yo no creo que se esté perdiendo porque podríamos evaluar como el ejercicio creativo. Hoy los jóvenes son mucho más creativos, crean más todo el tiempo, hay una sobrecreación, ¿sí? Posiblemente estamos en este puente, como usted lo dice, yo lo creo firmemente porque lo veo en mis hijos son pequeñitos, ¿no? Pero estamos en este puente donde todos los puentes de la era de la humanidad tienen un cambio de forma, ¿sí? O sea, hay cambios fundamentales. Y en esta ola que nos va a llevar a tierra de algún lugar, ¿a dónde? No lo sé, no leo el futuro, ¿no? Hay un montón de inmersiones, de variaciones en la forma en que pensamos, cómo lo expresamos, cómo lo producimos, cómo lo texturizamos, ¿no? O sea, yo no le veo ningún problema que hoy la gente saque libros por sacar libros. Qué bueno que saquen libros, ¿sí? Pero en algún momento todo esto se va a acomodar y vendrán nuevas tecnologías y nos estaremos riendo, si seguimos vivos, de este trayecto que es la inmersión del pensamiento que creemos que los jóvenes hoy en día están dejando de pensar. Creo que sí es una sí, pregunta compleja. Más bien creo sí, que están adaptándose a su medio de vida. sí. Pero oye, pero ciertamente es polémico. Digo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Desde luego, creo que comparto tu punto de vista. Pero también tengo conocimiento de que hay muchas personas que no lo comparten y que tienen el punto de vista opuesto, que ven más riesgos que beneficios, ¿no? Y eso también hay que tomarlo con mucho cuidado y justamente una actitud de pensamiento crítico es tratar de ponderar las diferentes posiciones. Eh, por ejemplo, un grupo de estudiosos, ¿no? Que han denunciado que vivimos en una época que es el presagio de una crisis mundial ambiental, ¿no? Estamos ya en medio de la crisis ambiental y las cosas pintan muy mal, ¿no? Ese es un tema bien preocupante, es un tema también importante para la bioética, ¿no? Estamos acabando con el planeta. Y algunos autores, hay una autora australiana que me gusta mucho, Val Plumwood. Ella en buena medida responsabiliza esta situación al pensamiento filosófico y científico. Es decir, en buena medida, nuestro conocimiento científico, sobre todo, ha propiciado esta crisis ambiental. Es decir, el uso de automóviles, el uso de tecnologías para extraer minerales, petróleo, etcétera, está realmente afectando al medio ambiente, ¿no? La forma en que producimos carne, ¿no? La forma en que consumimos y producimos carne es terrible. Las granjas, otra vez, creo que Cristal perdió la Ya conexión. volvió. Ah, ya estás aquí. Sí. Sí, sí, yo estaba Sí, diciendo que las técnicas que tenemos hoy en día para producir carne son espantosas, ¿no? Y hay un conocimiento así es. científico muy profundo, muy esmerado en todo eso, ¿no? Entonces, no es tan neutral el hecho de que tengamos ahora estas preocupaciones por cómo usamos la IA, ¿no? Porque podemos ver los riesgos de usar a la ciencia de una manera u otra manera. Además hay que decir que la ciencia no es neutral, está cargada de intenciones, ¿no? Está cargada de actitudes, intenciones y principios de cierto tipo, ¿no? O sea, principios de explotación, principios de dominio, principios de extraer, de controlar, etcétera, ¿no? Y entonces preocupa mucho, ¿no? Porque
O sea, sí es verdad que estamos en una situación realmente difícil, en una crisis existencial profunda para las sociedades humanas, pues si a eso le agregamos el uso de la IA, realmente hay que ser muy cautelosos con todo eso, ¿no? Muy cautelosos. Estamos creando poderes que nos cuesta trabajo entender y además controlar, ¿no? Entonces, sí es una preocupación importante, ¿no? Es una preocupación yo creo que muy genuina de estar muy alertas y estar muy atentos a qué puede pasar con el uso extensivo de la IA, ¿no? Yo creo que es una herramienta productiva, creo que es una herramienta que ayuda muchísimo, pero también no tengo una certeza absoluta de que sea por completo benéfica, ¿no? Creo que habría que ser muy cautelosos y cuidar mucho cómo la usamos. Eh, Cristal, no sé si me escuchas, porque me parece que... Ay, sí. Creo que Cristal tiene problemas con su conexión, ¿verdad? Sí. Cristal, creo que tienes ¿Está problemas, bien, ¿no? doctor? ¿Mande? Sí, creo que me lo saca a usted. O sea, yo sigo aquí en línea, o sea, yo sigo Ah, viendo y se sigue transmitiendo, pero creo que hay algo que lo saca a usted, mira, yo que veo saca la justamente lo mismo transmisión. acá, ¿eh? O sea, yo acá veo Sí, que tú desapareces por unos segundos y luego apareces de y nuevo. se vuelve. Sí. Bueno, pues Sí, ni modo, pero se ¿verdad? sigue viendo la pantalla, ¿verdad? O sea, se sigue viendo el programa. Yo te veo muy bien cuando te veo, pero también creo que de pronto te Pues sí, congelas. pensamiento crítico, Sí, 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 sí. lidiar con la frustración. Así es, Sí, sí, sí. Hay así es. cosas que no podemos, hay cosas que no podemos controlar. Sí, Entonces, bueno, esta es una de estas. Yo espero que ya no haya como sí, avistamientos. sí, sí. Estoy revisando como la conexión y todo eso, y la conexión está bien. Creo que la de usted Sí, también está yo bien. también tengo acá todo bien, lo veo todo bien. Pero bueno, lo que yo quería decir Perfecto. es que hay que estar alertas y creo que hay que cultivar nuestra ambición intelectual, ¿no? Es decir, si tú puedes pensar, si tú puedes enfrentar con tu inteligencia natural un problema, pues intenta hacerlo, ¿no? Si puedes producir un texto, aunque Sí, sea difícil, pero ese logro es tuyo, ¿no? La energía que consumimos en generar textos en inteligencia artificial se puede usar para que uno mismo genere textos, ¿no? Bueno, y no nada más textos, muchas más cosas, ¿no? Entonces, creo que habría que cambiar un poco de actitud en cómo hacemos uso de la inteligencia artificial y enfatizar que es una herramienta que te permite a ti, ¿no? Crear más cosas, ¿no? Como tú dices, justamente, ¿no? Eso me parece muy bien, ser más creativos, ¿no? Crear más cosas, ¿no? así es. Música, piezas de literatura, Tener la poesía. capacidad de poder armar. Ujú, Así es, ujú. exacto, exacto, exacto. Es muy emocionante para mí que tengamos estas herramientas tan poderosas al alcance de la mano, ¿no? En segundos uno puede tener una herramienta que Correcto. pueda hacer maravillas, ¿no? Y bueno, Así habría que es. tener una actitud más de ambición intelectual, ¿no? O sea, más de, pues hay que pensar también con nuestra propia inteligencia. si pudiéramos como responder a las cuestiones que nos han invadido durante tanto tiempo, doctor, nos faltaría una y mil vidas más para poder tener las respuestas adecuadas para poder darle sentido la existencia, ¿no? O sea, creo que uno Sí, mismo determina como el desarrollo de este pensamiento. O sea, no dejar de ejercer el derecho de pensar, porque creo que también ahí nos tenemos que estacionar un poquito. Ejercer el derecho de pensar, ¿sí? Es indispensable, o sea, aferrarnos a cultivar el pensamiento. Creo que también es una de las cosas, no que se estén perdiendo, sino que estamos tan abrumados con tanto. Si yo hago una comparativa, doctor, de lo que hoy a mis 39 años, a mis 19 años, 18 años, el mundo es totalmente diferente, ¿sí? O sea, no existía un Amazon donde yo podría obtener un libro a los 4 días para poder hacerlo. No existía tanto mercado de literatura en PDF, o sea, era imposible, o sea, realmente era un esfuerzo de tener que ir a biblioteca,
tener que hacer, sacar copias, doctor, no sé si a usted le tocó como la época de tener que conseguir estos elementos de búsqueda de información. Ahora, como usted bien lo decía, o sea, la información está en un clic, ni siquiera ya en un clic, ya ni siquiera tenemos que mover los dedos. O sea, ya hay un microfonito donde uno dice, Google, Sí, 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 búscame esto, lo otro, y te hacen todo un film de ensayo, ¿no? O sea, creo que eso también nos lleva a un reduccionismo de muchas cosas, pero como usted dice, o sea, hay sí. que aplicarlo en base a todo. Sí, 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 es verdad, hay que aplicarlo con mucho cuidado, sí. Eh, pero a mí me gusta mucho esta época. Eh, me parece una maravilla que tengamos acceso a tanta información, ¿no? Entiendo que sea Sí. abrumador, de hecho es muy abrumador, ¿no? Pero yo creo que este concepto que yo usaba, el de tener una cierta ambición intelectual, implica también tener una actitud de cultivar ciertos gustos, ¿no? O sea, cultivar cierto aprecio por la música, por ejemplo, o por ciertos autores, por novelas, por películas, ¿no? Y uno puede encontrar un montón de estímulos en las cosas que a ti te gustan, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para mí es una maravilla descubrir música, porque hay una cantidad de autores que hacen cosas maravillosas que yo no conozco y que no conocía hace antier o ayer, pero que hoy puedo conocer y que me llenan de placer, ¿no? Escucho a ciertos compositores que me gustan y veo que producen cosas maravillosas y esto me conecta con otros autores semejantes o diferentes, pero hay un continuo, digamos, enriquecimiento de mi acervo de autores, ¿no? Y esto pasa con todo, ¿no? En mi campo, en el pensamiento crítico y en la bioética, pues es un poco o sea, hacer una investigación es un poco como estar ante un fractal, ¿no? Empieza a desplegarse todo así de una manera muy consistente, muy regular, pero al mismo tiempo novedosa. Y es decir, que no se repite, sino que hay incrementos, hay cambios, ¿no? Fractálicos, en efecto. Y es maravilloso, ¿no? Es un poco agobiante porque, bueno, como sugieres, una vida no, o sea, es claro que una vida no te da para poder aprender, para poder presenciar, para poder gozar de todo, ¿no? Es imposible. Pero yo creo que uno tiene que cultivar una cierta ambición más o menos amplia sobre las cosas que realmente le gustan a uno, ¿no? Sobre los temas que te apasionan, ¿no? Y bueno, pues entregarte a esto, ¿no? Leer, investigar, pensar, intentar escribir, intentar decir algo, intentar dar una clase no tan mala, en mi caso, ¿no? Intentar ver a colegas y intercambiar con ellos. Es decir, hacer cosas que finalmente me vinculan con otras personas, ¿no? Un poco lo que te decía hace unos minutos, de que yo concibo que nuestras vidas están fuertemente entrelazadas, ¿no? Estamos siempre sostenidos por una red de Entrelazado. personas, de amigos. Sí, 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 eso. Y yo creo que eso hay que cultivarlo, ¿no? Digo, es una gran ventaja que estemos ahora tú y yo hablando aquí. Tú estás en León, me Así parece, ¿no? Sí. es correcto. Sí, es genial que podamos comunicarnos de esta manera. Es algo que hace posible justamente el mundo digital, ¿no? Y cantidad de cosas que yo no entiendo y que están aquí operando, ¿no? O sea, que se pueda conectar esto a Facebook, se me hace maravilloso. No sé cómo, pero funciona bien, Sí. ¿no? O que haya gente que nos pregunta, me parece también Directamente estupendo. y en vivo. Sí, sí, sí. O sea, Pero al mismo tiempo, son cosas que uno no pensaría que fueran posibles, ¿no? Yo cuando, me imagino que usted le ha tocado varias veces en algún coloquio, en alguna ponencia, que en un clic está en España, sí, sí, está con sí, personas compartiendo de todo el mundo. Y hay muchas sí, personas que nos escuchan en tiempos diferentes, doctor. O sea, sí, ¿cómo íbamos sí, a pensar que eso iba a pasar? Y si lo vemos desde un contexto real, o sea, desde un contexto de vida, es impactante que una sola voz puedan escucharla miles de personas con una sola conexión. Sí, o sí, sí, sea, sí. qué responsabilidad tan grande también tiene uno, ¿no? Sí, aunque es más divertido que otra cosa. Yo lo veo muy divertido. Sí. Eh, pero es verdad que podemos hacer esto de una manera asombrosa, muy fácil, ¿no? Uh -huh. Pero yo quiero Haciendo como insistir, alusión a lo que mencionaba sobre cultivar estas relaciones, este contacto, este enlace, ¿no? Que también creo desde mi vertiente y desde mi práctica clínica y también de investigación,
creo que parte de muchas de las problemáticas, más que patológicas, es esta falta de cultivar esta conexión con los pares, ¿no? Sí, Este aislamiento que estamos teniendo las personas, no por culpa, porque ojo, porque luego los papás se me ponen muy punkis o luego algunos colegas o otras partes de que nos ven, luego dice lo que digo es radicalista. O sea, yo no estoy diciendo en ningún momento que la tecnología sea culpable, creo que es parte de la misma evolución que hemos olvidado, porque no hemos perdido, no es una pérdida, viene dentro de nuestro constructo como humanos, ¿sí? Pero hemos decidido olvidar, dejar de tener estas conexiones que verdaderamente hacen de nuestra vida algo significativo. Usted decía algo muy importante como desde la nueva búsqueda de la música. Son detalles que uno dice, ¿te cae, Francisco? ¿Te cae que la nueva música? Sí, desde no olvidar esas pequeñas partituras de la vida que le dan significancia y relevancia, pero sobre todo le dan sentido, ¿sí? Desde el símbolo, desde el contexto, desde el significado, desde lo que me hacen sentir, porque también creo que hemos perdido o hemos olvidado o estancado o pausado, como le quieran poner en sus casas, pues, la capacidad de poder mostrar emociones en lo que amamos. O sea, ya, estamos anhelando esta capacidad de poder expresar lo que amamos, Doc, sí, y creo que esto puede también es ser. importante. Sí, sí. Yo quiero enfatizar que, digo, en medio de todo esto hay que buscar vínculos interpersonales significativos, ¿no? O sea, hay que buscar a la tribu de filósofos y juntarnos en una ciudad y hablar de filosofía. Juntar a la tribu de los bioeticistas y juntarnos en alguna universidad y hablar de Excelente. bioética, ¿no? De eutanasia, de aborto, etcétera. Ujú. Son cosas que hacemos, ¿no? Y la medida de lo posible me parece que es muy importante y muy valioso que lo hagamos, ¿no? O sea, fomentar este vínculo personal muy directo con amigos, con colegas, ¿no? Con gente con quien puedes intercambiar, pues sí, en un sentido muy valioso lo que haces, lo que te preocupa, lo que te interesa y escuchar a otras personas que tienen intereses y preocupaciones semejantes, ¿no? Eso me parece muy, muy valioso. Y creo que todo esto es como, sí, insisto, es una red muy, muy, muy amplia, ¿no? Que tiene algunos nodos digitales como este, pero otros que son físicos, ¿no? Otros son mucho más virtuales, solo pasan en el teléfono, otros son mucho más íntimos, ¿no? Hay que cultivar la amistad también, ¿no? Desde luego, ¿no? Vínculos de intimidad con amigos, ¿no? Con amigos o amigas con quien puedes hablar libremente, despreocupadamente, mostrar, como tú sugieres, tus Sí. Me emociones de manera preguntan también, transparente, doctor, ¿no? que si el pensamiento crítico está ligado a la felicidad. Sí, yo creo que sí. O sea, el pensamiento crítico es una actitud crítica, autorreflexiva sobre las creencias que tenemos y sobre cómo tomamos decisiones, ¿no? Y eso tiene que ver fuertemente con lo que podemos hacer para ser felices. Yo creo que un sentido de felicidad importante es el que debemos a Aristóteles, ¿no? El sentido de eudaimonía. Bueno, no sé qué pasa porque Cristal dice que yo me desconecto y yo la veo ya desconectada. Otra vez, Cristal, creo que yo me desconecté o tú, no sé, pero dejé de verte unos Sí. segundos. Sí, Listo. bueno, lo que yo decía Entonces, ¿qué nota, es que me gusta mucho entender a la felicidad en el sentido que le daba Aristóteles de una buena vida, ¿no? Una vida eudaimonía. Y pues una Eudemonía. vida eudaimon, una vida feliz en sus términos, es una vida que tiene un montón de características, ¿no? Tiene una vida intelectual propia, rica, imaginativa, creativa, atenta, digamos, a sus evoluciones, a sus cambios, etcétera. Pero también tiene una vida social significativa, ¿no? Vínculos de amistad, una sociedad funcional, una sociedad con instituciones que trabajan para todos y para todas, ¿no? Un ambiente sano, un ambiente limpio, actividades recreativas, deporte, ¿no? Pero también estímulos intelectuales y estéticos, ¿no? Una buena comida, tomar un buen vino, estar con Buena amigos en un música. bar. Sí, o sea, Ujú. hay un montón de cosas que uno puede hacer para ser feliz y creo que el pensamiento crítico
en la medida en que nos da herramientas para evaluar, para cómo tomar decisiones, para cómo separar conocimiento de lo que no es, ¿no? Para cómo quedarte con información buena y quitarle la información mala, ¿no? Las fake news, por ejemplo, ¿no? O sea, el pensamiento crítico ayuda a todo eso, ¿no? Y en ese sentido creo que es un factor, sí, importante, necesario para la felicidad, pero claro, no suficiente, ¿no? Hay que hacer otro tipo de cosas para ser felices en el sentido aristotélico, ¿no? Pero sí, sin pensamiento crítico veo muy difícil que uno pueda lograr eso. Que eso favorece totalmente. O sea, sí está Sí, ligado sí, a, no sí, es sí. totalitario, pero sí está ligado a. Y me hacen preguntas muy random, pero se las voy a hacer porque para eso estamos, ¿no? Poder charlar de eso. Una de las preguntas que se me hizo simple, pero que me llamó profundamente la atención por la respuesta que se puede dar es, ¿por qué se ha perdido la capacidad de sentir? Porque hemos perdido la capacidad de tener este pensamiento crítico o de ejercerlo como tal, pero también en base a eso nos hemos negado a sentir. O sea, ¿cree usted que hay una pérdida de esto parte de la humanidad? Porque yo no creo que dejemos de sentir, más bien hemos cambiado nuestros modelos de expresión del sentimiento o de la emoción. Sin embargo, la pregunta se me hace bastante interesante bajo la respuesta que usted pueda darnos, ¿no? Denominar. Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo en que no podemos dejar de sentir, ¿no? Estamos cableados, configurados para sentir, ¿no? Nuestras emociones, el odio, la tristeza, la alegría, el enojo, el deseo sexual, la indignación, etcétera, son constitutivas de nuestra naturaleza. Son parte muy importante, muy vital de lo que somos, ¿no? Las emociones tienen una función adaptativa importante. Permiten que nos podamos adaptar al medio ambiente y que podamos reaccionar a estímulos que pueden ser adversos, ¿no? Que pueden ser peligrosos, dañinos o que pueden ser benéficos, ¿no? Las emociones nos preparan para poner atención en lo que importa, ¿no? Son un elemento cognitivo importante que detecta cambios en el ambiente y que detecta cosas que pueden ser, como digo, amenazas o cosas que queremos, que buscamos, ¿no? ¿No? Una persona que nos gusta, un alimento que queremos comer o algo que nos amenaza, ¿no? Una situación de riesgo, de peligro, etcétera, se detecta y se marca con una emoción, ¿no? Susto, asombro, desconcierto, etcétera. Entonces, eso realmente no se apaga, creo yo, ¿no? O sea, eso está todo el tiempo activo en cada una y en cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Quizá lo que preocupa es eh, que eh, debido a ciertos vínculos más impersonales como no es tan fácil luego detectar emociones, ¿no? Eh, Quizá eso puede ser una realidad, ¿no? Si te comunicas continuamente a través de una pantalla o a través de mensajes de WhatsApp, ¿no? O a través de plataformas como TikTok, etcétera, supongo que no es tan fácil leer las emociones de otra persona, ¿no? Supongo que ahí podría uno sentir un cierto extrañamiento de qué está pasando, ¿no? Eh, no sé, creo que eso podría contribuir a explicar esto, ¿no? Pero en mi opinión, sí, justamente, yo creo que no hemos dejado de sentir. Creo que las emociones se pueden manifestar de muchas maneras, ¿no? Pero están siempre latentes en nosotros, ¿no? En cada una y cada uno de nosotros está siempre operando una emoción, ¿no? Una emoción es lo que nos mueve para levantarnos, para empezar el día, ¿no? Una emoción es lo que hace que uno quiera obtener algo o quiera alejarse de algo, ¿no? Entonces las emociones son un motor, bueno, justamente es su nombre, ¿no? Emoción viene de una palabra en latín que quiere decir movimiento, lo que te mueve. Así, Entonces, si nuestra vida mental fuera únicamente información racional, no haríamos nada, ¿no? así Estaríamos todo el es. tiempo registrando lo que pasa sin querer movernos o sin necesidad sin experimentar la necesidad de movernos, ¿no? Pero las emociones nos mueven, ¿no? Es decir, o sea, como lo veo yo es una vida mental, sana, compleja, tiene tanto información racional como una capa emotiva que marca si eso es deseable o no, si eso es bueno o no, si eso vale la pena o no, si eso nos provoca ganas o rechazo, ¿no? Gusto o disgusto, ¿no? Entonces, estamos siempre viviendo en esa trenza
de elementos racionales y elementos emocionales, ¿no? Elementos que son información fría sobre el mundo con elementos que son información, digamos, caliente sobre el mundo, ¿no? O sea, elementos fuertemente emocionales, ¿no? Creo yo, ¿no? Hay un vínculo bien interesante, por ejemplo, entre ciertas emociones adversas y la forma en que hacemos reclamos de justicia. Ujú. Piensa, por ejemplo, en cómo sentir que te han quitado algo, ¿no? Que te han privado de algo, provoca indignación. Sentir que te impiden, digamos, un tratamiento o que te impiden acceder a un derecho, ¿no? Que tú tienes, ¿no? Elegir cómo quieres ser tratado, elegir en qué clínica quieres ser atendido, etcétera. Eso que nos enoja tanto es un reclamo, bueno, perdón, es como la base para hacer un reclamo de justicia. ¿No? Es decir, que una actividad política y ética empiezan con una emoción donde uno experimenta fuertemente que ha sido maltratado, que ha sido dañado, ¿no? Y eso provoca enojo, indignación, etcétera, y eso desencadena un reclamo de justicia. Y yo creo que eso es una práctica, una forma de pensamiento que podemos reconocer fácilmente en cada una y cada uno de nosotros, ¿no? eh, Correcto. somos así, ¿no? Estamos configurados para reaccionar ante lo que nos daña. Y además, en nuestra vida, en nuestra cultura, esos reclamos implican justamente reclamos de justicia, ¿no? O sea, reclamos de, no, tengo derecho a esto, me corresponde Así. esto, no puedes hacer eso conmigo, etcétera, ¿no? Digo, me parece que eso es muy, muy fuerte, muy vital, ¿no? Pero sí, entiendo que puede Sí, perderse un poco si tenemos interacciones fuertemente digitales, ¿no? Habría sí. que explorar un poco más la diferencia entre el mundo digital y el mundo no digital. Y yo creo que veríamos que las emociones siguen estando operando, ¿no? Perfectamente en cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, van a morir cuando el ser humano desaparezca o se extinga, ¿no? De la faz. O sea, es algo ¿Tú que es crees? imposible de aniquilar, es parte de nuestro constructo de siempre. O sea, no Algunos existe piensan, un algunos mal, piensan que no las existen emociones, las... perdón que interrumpa, Cristal, perdón que te interrumpa, pero es que No, 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 algunos no. piensan que los animales, ¿no? También tienen esta capacidad de experimentar emociones, Ujú, ¿no? Un autor bien interesante que he ujú. estado leyendo últimamente, Jonathan Birch, cita mucha evidencia de que también las moscas podrían tener una vida emocional compleja, ¿no? Es decir, tienen Ok. todo para poder tener emociones, ¿no? Y la conducta, por lo menos que podemos observar, es que las moscas con experiencia, es decir, activando experiencia que han Ujú. acumulado, pueden rechazar ciertos estímulos que son dolorosos o malos para ellas y pueden buscar estímulos que son placenteros o agradables para ellas. Es decir, que tienen una vida mental, ¿no? Incipiente o no, pero hay una vida mental. Y si recordemos el espectro de insectos a mamíferos, Ah, pues vamos a claro. encontrar cada Ujú. vez más una vida Sí. mental mucho más cercana a la nuestra, ¿no? Pues al final del Ujú. día la diferencia entre humanos y no humanos, entre animales Ajá. humanos y animales no humanos, es una diferencia minúscula. Sí. Pensamos más o menos igual, sentimos más o menos igual, y eso, digamos, es una buena base, una base empírica para establecer que también los animales no humanos tienen emociones, ¿no? Digo, si tú Qué tienes en tu cachetadón de casa. realidad, ¿eh? Ojo, esta es nueva información. Luego lo voy a escribir para que me pase como autores y todo eso, porque luego me gusta como repartir Ah, y damos bueno, como sí, sí, claro que remembranza, sí, ¿sí? hay un Para montón de poder evidencia observar ya. eso, Sí, sí, ¿sí? sí. El libro que estoy ahora mencionando se llama Sintiencia, ¿no? Creo que aún no Ok, está traducido, ok. pero es un libro del año pasado, del 2024, que fue reconocido como uno de los libros más importantes de la filosofía contemporánea, ¿no? Y bueno, es un libro, hablando de emociones, ¿no? Hablando de pensamiento crítico, que nos hace justamente reparar en que las diferencias entre humanos y no humanos es mínima, pequeñita, Mínima. y que los Ujú. procesos cognitivos son muy parecidos, ¿no? Pensamos de una manera muy, muy, muy parecida. Y sobre todo sentimos de una manera muy parecida, ¿no? Es decir, es parte justamente de la vida, ¿no? El responder ante estímulos que pueden ser nocivos o pueden ser Sí. benéficos, ¿no? Y eso lo hacemos con las emociones, ¿no? Y rompemos los Eh, paradigmas de que somos la única especie capaz de sentir y de percibir el mundo. O sea, bueno, desde, sí, desde no, siempre no, he sido eso, muy racional.
sí. pero que haya ya algo que pueda como tener una amplitud a la confirmación de que no somos la única especie capaz de sentir No, el claro que mundo, no, sí, claro que es no. maravilloso. Sí. ¿Sí? Sería No, como bueno, muy, si tú vives con un gato o si vives con un ajá, oh, perrito, con un claro, perro, bueno, verás que los perros y los gatos son claro, claramente personas, ¿no? O claro. sea, tienen intereses, saben lo que quieren, saben lo que no quieren, ¿no? Saben Eh, pedir, o saben sea, saben pedir, pedir, se enojan, se enojan alegran, o sea, también, o sea, sí, 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 se deprimen, sí, 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 ajá, sí, 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 sí. sí. Sí, entonces, qué Entonces es interesante, maravilloso para que le anote a la gente. sí, es maravilloso porque no estamos solos, o sea, compartimos la experiencia, la Sí, realidad con un montón de otras criaturas y eso tendría que ser un consuelo importante, ¿no? Además, como has sugerido, eso sí trae una gran responsabilidad, ¿no? Estamos acabando con el planeta, como creo que hay así que es, decir una y otra vez, y nos estamos, pues llevando también por la borda a un montón de compañeros no humanos, ¿no? así ¿No? es. Y eso es una pena espantosa, ¿no? Responsabilidad de causa, ¿no? Sí, Es, es una de las cuestiones que creo que más han tratado como las personas en todos los ámbitos de divulgar, yo que me dedico a la divulgación, es hacer conciencia, lo que no debería de serse conciencia, debería de venir implícito en el ejercicio de vivir, ¿no? El poder sí, entender que no hay nada que nos esté destruyendo más que nosotros. O sea, de acuerdo. si en este argumento que estamos hablando no somos los únicos que sentimos, o sea, como dijo usted, no estamos solos. También es importante recalcar que sí somos la única especie que destruye a tal magnitud la vida, ¿sí? Y eso también es un ejercicio de pensamiento crítico, o sea, preguntarnos por qué tenemos esta necesidad de destruir lo que nos da merecimiento de estar existiendo. O sea, mire, si fuéramos nosotros a nosotros, que eso ya viene desde que existimos, ¿no? Pero qué derecho, cuestionarnos qué derecho tenemos nosotros los humanos de acabar con la vida de otros seres. Sí, o sea, desde Sí, ahí, o sea, desde ese ejercicio, creo que podremos tener actos de conciencia profundísimos para tomar mejores direcciones y decisiones en cómo ejercemos nuestra vida y cómo es que creemos que tenemos el poder de la vida de los demás. Sí, o sea, de los demás incluyo a todo lo demás que sale de mí, o sea, todo lo que está fuera de mí, ¿qué me hace creer que yo soy la que tiene el control y el poder de poder ejercer eso, ¿no? Entonces, creo que también es ahí profundo. Una sí, de las preguntas que también me decían que le hiciera es, cómo es que se puede desarrollar ejercicios educativos para poder fomentar el pensamiento crítico en el estudiante actual? Sí, que ya, creo que también es una de las crisis educativas que existen. sí, sí. Ay, pues bueno, hay muchos ejercicios. En el libro que mencioné de John Dewey, el de cómo pensamos, él sostiene que los niños son científicos, ¿no? Natos, ¿no? Un niño es curioso, un niño está inquieto, un niño está atento al mundo, quiere explicaciones. Además, un niño está atento a la belleza del mundo, ¿no? Se maravilla con las La cosas, ¿no? Con las capacidad de asombro mariposas. la tienen. Exacto, muy, muy viva. Y lo que hacemos a veces es matar eso. En las escuelas, tristemente, lo que hacemos es a veces cortar de tajo esas actitudes procientíficas o precientíficas que son la base del conocimiento humano, ¿no? Entonces habría que activar en los niños, en nosotros, esa capacidad de asombro, ¿no? El pensamiento crítico tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la belleza, con la apreciación justamente de lo que nos entusiasma, de lo que nos despierta, lo que nos hace reclamar una injusticia, etcétera, ¿no? Allá hay emociones presentes y esas emociones se acompañan, como digo, siempre a planteamientos racionales y reflexivos. Yo creo que habrá que buscar eso, ¿no? Habrá que buscar justamente estimular tanto nuestra capacidad estética como nuestra capacidad ética y científica, ¿no?
Habría que Ujú. reformular, yo creo, ampliamente nuestras escuelas para que podamos tener momentos de gozar la música, apreciar películas, ¿no? Entender Oh, o sí. disfrutar una pintura, ¿no? Un cuadro, ¿no? Oh, Una pintura surrealista o una pintura abstracta, ¿no? Aprender a leer en las formas la belleza, ¿no? De la geometría, la simetría, etcétera. O sea, hay cosas que podemos hacer, sí, que podemos hacer justamente en sentido estético. Pero también habría que acompañar eso de conocimiento fuerte, ¿no? O sea, actitudes científicas importantes, ¿no? Plantear preguntas, plantear problemas, hacer que la gente empiece a pensar, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, sí. muy interesante. Con la inteligencia artificial, lo que podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Que es una A propuesta que ver, leí muy hace poco y interesante me eso. parece muy Ujú, buena, ujú. bueno, no desalentar que se use, sino reconocer que la gente va a usar IAs para esto, para el otro, ¿no? Entonces, más bien, alentar que haya un diálogo crítico con la IA. O sea, que tú la cuestiones, que le preguntes, Ajá, que le hagas preguntas que para ti son también fundamentales, ¿no? Y que luego pienses sobre tus preguntas y lo que te han dicho, ¿no? Este, o sea, tener ahora a la mano el uso de una IA tan poderosa como las que son usadas hoy en día, implica que puedes hablar, digamos, con un especialista muy, muy connotado, muy, muy profundo en casi cualquier campo que tú quieras. Filosofía, bioética, de física, todo. química. Ujú. Sí, es como tener a tu disposición al mejor especialista en ese campo, ¿no? Sí es. Entonces, una forma de aprovechar eso es hazle preguntas. Intenta dialogar con esa inteligencia artificial, intenta entender lo que te dice, intenta explicarlo en tus palabras, ¿no? Intenta comentarlo, ¿no? Un ejercicio que los profes podemos hacer es proponer un tema para la IA, que cada estudiante plantee el prompt o la instrucción para que nos dé justamente una respuesta y entonces criticar esa respuesta, comentarla nosotros, ¿no? Como usuarios de una IA. Ese es un ejercicio, creo yo, que implica usar la IA. Interesante. Yo Ujú, creo que sí es muy interesante. Implica ujú. usarla, implica dirigirla hacia ciertos temas, ¿no? Sí, Que son de interés para un curso, ¿no? Y luego implica que los estudiantes piensen sobre lo que están diciendo estas IAs y que puedan decir algo crítico sobre eso, ¿no? O sea, que puedan decir, bueno, es una buena respuesta por esto y por esto, o es una mala respuesta por esto y por esto, o esa respuesta me hizo pensar en tal y tal y tal, ¿no? Y luego le pregunté esto y entonces me dijo esto y yo pues no estaba de acuerdo. Le dije, o sea, hacer un diálogo muy intenso con una IA. Eso creo yo que puede ser muy fructífero y puede usted ser, lo ha hecho, bueno, ¿verdad, primero, doctor? ¿cómo? Usted ¿Cómo lo ha dices? hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí lo he hecho, sí lo Usted he lo hecho, ha pero hecho. Ah, eh, aún no lo hago ujú, con mis estudiantes porque estoy aprendiendo. Acabo de pensar en esto, pero sí lo voy a hacer, claro. Sí, sí lo ujú. quiero usar. Y yo mismo lo he Wow, hecho, ¿no? Sí, yo mismo lo he hecho. sí. Ahí están las que se dedican al sistema de educación, que es como algo que tenía yo que preguntar como de cajón. Fíjese que recientemente reposteé que la Universidad Autónoma de Zacatecas, que saludos a mi querida UAS, o sea, la mitad de mi familia ha egresado de allá, tiene una maestría en pensamiento crítico que está que todavía en convocatoria, ¿verdad, doctor? Porque yo Sí, estaba revisando como las formas, los horarios, desgraciadamente sí tiene que estar uno ahí porque no permiten no hay como un modelo de grabación, pero me interesa mucho porque yo lo posteé hace como una semana y media, pero me han preguntado si la convocatoria es generalizada. Y yo tengo entendido, por lo que leí de la página, que sí. O sea, cualquier persona que quiera convocarse, que quiera poder como ser participante, puede hacerlo, porque me sí, interesó, creo que es interesantísima una maestría de esta categoría. No quería que sí, se sí, me la verdad es fuera que sí, usted sin que es un buen pudiera. proyecto. Sí, Mira, el nombre completo es Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica. Y lo que hacemos así es. es ofrecer herramientas filosóficas, tanto muy lógicas de pensamiento crítico como muy hermenéuticas, ¿no? O sea, muy de interpretación, muy de lectura cuidadosa, pormenorizada, etcétera, ¿no? Ofrecemos eso, como bien dices, a un público muy amplio.
Ok, En la maestría tenemos estudiantes de derecho, o sea que su primera formación es en derecho, en derecho, psicología, en música, en ingeniería. Sí, es una maestría para todo el mundo, ¿no? para Es una todo el mundo. maestría que ofrece, como he dicho esta noche, herramientas filosóficas para que uno las pueda aplicar en su campo disciplinario, ¿no? Y que puedas hacer con la filosofía lo que tú quieras, ¿no? Y ese es su cometido. Y yo creo que sí, que es un proyecto educativo Sí, interesante, es muy único en México, es muy original, ¿no? sí, Nos ha ido muy único. bien con este proyecto. Eh, la convocatoria es anual, sale más o menos en la tercera semana de septiembre o en la primera de octubre, ¿no? Cada año. Sí, sí, Y ya pasó el proceso de ahora de de inscripción, ¿no? admisión. Ujú, Sí, sí. Empezamos este ciclo escolar en enero de cada año. sí, Entonces, pues ojalá que se interese mucha gente en esta maestría, sí. pero tienen que esperar al siguiente ciclo, ¿no? A la siguiente convocatoria que va a ser, como he dicho, en septiembre del siguiente año. Porque se lo tenía que preguntar, porque Sí, existen, gracias. Muchas gracias. en mi gremio existe como mucho interés en cuestión ya en el área de investigación, ya tienen como esta formación de investigación, pero Claro. lo cierto es que luego tenemos también nuestra red de divulgadores y cuando yo la vi promocionada fue para muchos de nosotros es algo que de verdad es innovador y es, como usted dice, o sea, es único. O sea, por más que uno pueda buscar, no hay una estructura formativa que contenga y no le estoy echando flores a mi guasa así para que luego no me vayan a decir que nada más porque es de Zacatecas, no, es en serio, o sea, no existe hoy que yo haya visto como esta oferta a nivel nacional, o sea, no Sí, existe como tal. Entonces creo que es algo muy interesante y pues para que sepan, ya cerraron las convocatorias, sí, pero es anual y sí hay oportunidad de poder impulsionar e intentarlo. O sea, sí. creo que es importante. Bueno, mira, la verdad es que a nivel de Iberoamérica no hay un programa como este. No hay. Es un programa muy Ujú. único. Hay algo parecido en España en alguna universidad, pero no es exactamente como la nuestra, ¿no? Sí, Esta que ofrecemos acá es mucho más completa, porque ofrecemos realmente un panorama filosófico amplio dirigido al gran público, ¿no? ok. Pues qué bueno y qué interesante. Sí, Ya el próximo ojalá, año estaremos más liberados, Doc. Igual y hay la oportunidad de poder incursionar, que esa era la meta, pero ojalá que sí, no se me Cristal, dieron ojalá que sí, no se me dieron las cosas, Doc, para poder hacerlo y realmente lo intenté, pero seguro. los tiempos no son compatibles con mis compromisos hoy profesionales. Sí, Pero lo voy a bueno, intentar. Yo lo he hablado, mi hermano es egresado de la UAS y es investigador qué y bien. él me decía, tienes que cerrar ese ciclo, o sea, tienes que intentarlo. No va a ser este año, pero el próximo, Doc, ojalá que nos podamos ver entrando en ese programa académico que a mí me parece por demás maravilloso, ¿no? Bueno, Desde mi ojalá que propia sí, ojalá elección que sí. y por supuesto, ojalá, No, Doc. pues acá te esperamos, ¿Cómo acá quieres tienes la... cerrar esta noche? Sí, 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 yo también ya es hora de cerrar, claro. Sí. Ah, Sí. perdón, ¿Cómo cerraría? ¿Con qué pensamiento cerraría esta noche? ay, pues bueno, agradecerte, ¿no? La oportunidad de hablar contigo, de volver a estar en comunicación contigo. Ha sido muy estimulante para mí, ha sido una muy buena experiencia. Y bueno, pues invitar, ¿no? Invitarte a ti, invitar a la gente que nos escucha a tener una actitud crítica sobre su propio pensamiento, a hacer metacogniciones, ¿no? Es decir, a examinar cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, qué elementos están en juego, a estudiar un poco de lógica, ¿no? Es decir, estudiar cómo valoramos un argumento, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un argumento sea bueno o que sea malo, ¿no? Estudiar un poco de falacias, ¿no? Las falacias son tremendamente complicadas y representan un reto importantísimo para cualquiera, ¿no? Falacia de apelación a la fuerza, falacia de autoridad, falacia de infundir miedo. Hay un montón de falacias. Entonces, pues vale la pena conocerlas, estudiarlas. Y yo diría eso, ¿no? Que uno tendría que ser como más activo para examinar su propia mente, ¿no? Tener una vida examinada, como decía Sócrates, y pues intentar hacer cosas con tu capacidad de raciocinio y tu capacidad de experimentar emociones muy intensas y muy vitales, ¿no? Para todas y para todos.
Yo me despido con primero diciendo que, bueno, ya no se volvió a cortar, Ay, sí, qué bien. que hay cosas que pasan. ¡Ah, qué bueno! Como que estoy cerrando el programa con eso. No, creo que haciendo como una síntesis de lo que ha sido el día de hoy, ahorita lo escuchaba, yo decía, antes del programa yo estaba terminando de pintar, ¿no? O sea, yo pues, vengo casi, embarrada de pintura, pero creo que a lo largo de la vida, los años pueden ser grandes constructores de experiencia. Creo, sin duda, esta es mi creencia personal, que la vida está hecha para vivirla, con todos sus matices, con todas sus tesituras. No hay, hasta en la experimentación de un sabor que nosotros consideramos feo, hay belleza, Claro, ¿sí? Hay sí, sí, belleza de de acuerdo. poder hacer la diferenciación de tal. ¿No? Poder distinguir entre lo que para nosotros es extasiante a lo que es aberrante es una experiencia única que solamente nos otorga la vida. Creo que ahí se redondea todo, ¿no? La, la oportunidad de poder hablar hoy con usted, de poder entablar, de poder persistir, de poder estar en un mismo espacio en diferentes lugares, pero poder conectar con una charla que no sé a dónde vaya ni a quién le vaya a llegar y que pueda fomentar en alguna persona, en algún profesionista, en algún joven, porque nos ven jóvenes, amas de casa, padres de familia, el hecho de poder decirles en términos no técnicos que la vida vale la pena vivirla a plenitud, con lo que esto significa para cada quien, pues, doctor, es un privilegio estar vivo hoy, ¿no? Claro, Compartir sí, este día hoy es un acto filosófico maravilloso que podremos desglosar toda la vida. Este instante, doctor, no se seguro. va a volver a repetir nunca. Es único. Entonces lo conservo y lo atesoro. Muchas gracias. Igualmente, sí, yo también. Muchísimas gracias a ti. Hasta Muchas luego, gracias y doctor. gracias a la gente que nos escucha, ¿no? Desde luego. Sí. Que recuerden, mañana les subo el episodio en YouTube, en Spotify, ya estará en transmisión a partir del día de mañana para que lo descarguen, para Ah, que los genial. compartan. Sí, ya están publicadas las redes. Ahorita en 5 minutos les publico porque les voy a subir como la foto del material que el doctor ha hecho o ha colaborado para hacer. Hay unos de que se pueden consultar desde el Google, hablando de eso, porque no hay como promocionar, esto es importante, como también darles el ejercicio a las personas que nos están viendo de poder conocer a los invitados mucho más a fondo. Doctor, gracias Muchas por gracias. enriquecer a nuestro país y a nuestra población. Gracias por estar aquí. Saludos a su A ti, esposa, gracias a luego, ti. luego lo contacto para contactarla a ella también. Hasta Ay, sí, luego. encantados, encantados. Muchísimas gracias, Cristal. Hasta luego. Muchos saludos, Besitos a hasta mi bello luego. Zacatecas. Hasta luego. Cuídense. Acá te esperamos siempre. Gracias. Que descanses.